El libro de Marcos, lección 5. Milagros alrededor del lago. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. Jueves 1 de agosto. Una clase diferente de Mesías. Los discípulos tenían un problema. Continuemos leyendo el capítulo 6 de Marcos para discernir cuál era. Los discípulos habían vuelto muy contentos y deseaban contarle todo a Jesús, pero había tanta gente en el lugar que no podían ni siquiera comer. Entonces Jesús les sugiere que vayan a un lugar desierto para reposar. Ellos así lo hacen. Toman una barca y van a un lugar desierto. Pero las personas alrededor los reconocen y van en multitudes hacia ellos. Jesús, como el buen pastor que es, no puede dejarlos y comienza a enseñarles. Pero se hacía tarde y los discípulos le sugieren a Jesús que los despache para que vayan a buscar comida. Entonces Jesús les da un verdadero problema. Aliméntenlos ustedes, les dice. Es en su respuesta donde empezamos a ver su problema. ¿Qué compraremos de comer con 200 denarios? Falta de fe, aún después de todo lo que habían visto. Jesús no se molesta y les da una sugerencia. Vayan a ver cuántos panes tienen. Los discípulos obedecen y luego de contar informan que hay 2 peces y 5 panes. Para Jesús esto es suficiente. Los hace sentarse en grupos ordenados, levanta la vista al cielo, bendice el alimento, parte el pan y se lo da a los discípulos para que los repartan. Y comieron todos y se saciaron. Así Jesús soluciona lo que para los discípulos parecía ser su problema más grande. Pero aún tenían un problema, uno de fondo, y les surgirían otros problemas. Jesús les dice a sus discípulos que se vayan en barco a la otra orilla, mientras Él despide a la multitud. Aún sorprendidos por el milagro, aceptan y se van. Pero pasada la medianoche, tienen dificultades para avanzar en medio del mar. Jesús lo sabe y los alcanza caminando sobre el mar. Aquí vemos otro de los problemas de los discípulos. Al verlo caminar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Un preconcepto adquirido de otra cultura. Esto les hizo pensar y ver algo que ellos ni siquiera deberían haber considerado. En el verso 51, Jesús sube a la barca y el mar se aquieta, pero es el verso 52 que nos da la revelación de su problema. Sus corazones estaban endurecidos y por eso aún no habían entendido. Pero ellos no eran los únicos con este problema. En un verso paralelo, respecto de esta situación, Juan nos dice que los hombres, viendo todas las señales que Jesús había hecho, intentaron hacerles rey. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Retirarse al monte solo a orar. Este era el problema del pueblo de Israel. Esperaban un Mesías salvador, redentor, triunfador, señor y capitán de los ejércitos. Y es que parecía que el Antiguo Testamento, en muchos versos, tomados por separado o fuera de contexto, decían exactamente esto. La gente esperaba un Mesías ante el cual todas las rodillas de todos los ejércitos se doblarían, no a uno solitario, meditabundo y que se retirara a orar. Tal vez por esto es que lo dejaron en esa ocasión. No es que Jesús no quisiera liderar a su pueblo. Recordemos que al principio Jesús los vio con compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y eso es lo que somos para Dios, ovejas de su prado, su rebaño. Vez tras vez nos dice que Él nos protegerá, nos cuidará y nos promete que un día vendrá por nosotros. Ese día fue cuando Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Entre el buen pastor y el Señor de los ejércitos, los hombres prefirieron creer solo en lo segundo, sin darse cuenta que Jesús era ambos. Si las personas que esperaban su primera venida pudieran equivocarse,
¿No será que nosotros, que esperamos la segunda, podemos equivocarnos también? ¿Será que hay algunas enseñanzas que están tan arraigadas dentro de nosotros que no nos damos cuenta que son falsas? ¿Será que hemos escuchado a falsos profetas, escuchado sus mentiras y obrado sus engaños? Debemos tener mucho cuidado con el falso profeta y con la bestia. ¿Será que dirigidos por sus engaños hemos quebrado algo que Dios nos ha pedido que guardemos? No hagas oídos sordos, no rechaces la palabra de Dios. Tú que esperas la segunda venida de Cristo, escudriña las Escrituras, busca en ellas, encuentra la verdad. Solo así evitarás problemas.